muchísimo. Yo muy feliz de poder estar aquí un día más compartiendo con todos vosotros. Amén. Me he enterado que iba a compartir esto a las 4 de la tarde y digo, bueno, esto es una oportunidad, no se puede rechazar. Amén. Así que tengo una palabra para ustedes. Tengo una palabra para vosotros y espero que sea una palabra de bendición, que les bendiga muchísimo. Vale. De acuerdo. Os voy a decir el título y ya más o menos quiero que vayáis pensando de qué vamos a hablar en el día de hoy. A ver si consigo ahora. De acuerdo. El título, bueno, yo he denominado mi prédica en este momento como Tomando Pasos Radicales. Ese es el nombre que yo he querido ponerle porque a pesar de que no hablo mucho sobre estas 3 palabras, no las menciono mucho durante la prédica, creo que en resumen es de lo que va a tratar, de tomar pasos radicales. ¿Y se me escucha bien? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esas palabras apuntadas y no tenía nada escrito, tenía simplemente las palabras puestas en las notas desde hace 3 días y las tenía puestas. Yo dije, ¡ay, qué buen nombre para una prédica! Y eso fue súper tarde, eran como las 2 de la mañana, estaba yo tumbada en la cama leyendo y dije, lo voy a apuntar y a lo mejor se me surge la oportunidad de predicar y me vino justo hoy y no tenía nada en base a este tema. Pero hablando con Dios, pues se dio el tema porque el Señor nunca nos desampara. Y cuando yo pienso en este tema, yo siempre recuerdo lo que en el mundo se piensa que es radical, ¿no? En el mundo, cuando hablamos de algo radical, normalmente se suele usar para cosas malas, para cosas en exceso, ¿no? Es que esta persona está radicalizada, cuando hablamos de personas a lo mejor que radicales en lo que viene siendo en el ámbito de la religión, que cometen ataques terroristas, son esas personas que se denominan en el mundo radicalizadas, ¿no? O también escuchamos la palabra radical cuando es una persona de ultraderecha o de ultraizquierda. Siempre suele ser envuelto en el ámbito de la política. O también podemos escuchar radical cuando es una persona muy extremista en sus pensamientos, en sus ideales, en sus conceptos, en lo que la persona cree sí o sí en lo que piensa y ya está. Yo soy radical de este pensamiento y a mí nada me va a cambiar de idea. Es lo que yo creo y no voy a cambiar. Pero es que en Dios tenemos que ser radicales, ¿no? En Dios es necesario que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, en todo momento. Y ser radical, es una palabra que me ha sorprendido porque tiene muchísimas definiciones. Normalmente cuando buscas cualquier palabra tiene 2 o 3, pero radical tenía como 5 o 6 definiciones distintas dependiendo de cómo la uses, pero una de ellas es la que más me gustó y es total o completo. Significa total o completo. Ha tenido un cambio radical y eso sí lo podemos usar para algo bueno. Amén. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Radicales en Dios, radicales en lo bueno. Y para empezar a hablar de este tema, yo he apartado un texto, a ver si Jairo me lo puede buscar, porque no me ha dado tiempo, he puesto los conceptos, pero no las citas bíblicas. Pero bueno, creo que está en Mateo y nos menciona sobre lo que es construir la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Esto estamos hartos de escucharlo, lo hemos escuchado y hasta canciones infantiles, levanta tu casa sobre... Hay un montón de cosas que hacen referencia a lo que viene siendo esta palabra, este mensaje, ¿no?, que Jesús nos deja. Pero cuando nosotros analizamos realmente esto en profundidad, no es simplemente un consejo, ¿no?, de que dice, que menciona, ¿lo has puesto ya ahí? Bueno, no es simplemente un consejo que se nos da, sino que nos hace una similitud de lo que es la vida de una persona y la vida de otra persona. Vemos que se nos pone 2 ejemplos, 2 hombres que escucharon, uno decidió poner su casa sobre la roca y otro decidió construir su casa sobre la arena. Cuando vino las tormentas, vinieron los diluvios, vino el viento, se llevó la casa que estaba sobre la arena, mientras que la casa que estaba construida sobre la roca permaneció. Está haciendo un resumen bastante grande de lo que es este relato, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de esto, entendemos que la casa es la vida de una persona, que las tormentas son todas las circunstancias por las que la persona puede pasar a lo largo de su vida, ¿no? Estas circunstancias problemáticas, esto que nos hace a nosotros dudar, lo que nos hace tropezar,
y que lo que ha marcado la diferencia es donde cada uno ha puesto su fundamento. Vale, ahí está. ¿Me lo puedes poner en la... A ver si sé yo la versión en la tele? Vale. Y dice así: 2 clases de personas. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. Y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Ahora, esta parte de la prédica la he resumido en un concepto que es: ¿qué haces con lo que Jesús te dice? ¿No? Porque aquí, si nosotros buscamos las similitudes de estos 2 personajes, ¿no? De estos 2 hombres, ambos construyeron, ambos edificaron, ambos pasaron por las mismas adversidades, porque literalmente es un copia y pega, ambos pasaron por las mismas circunstancias y ambos escucharon, porque es que la palabra le fue lanzada a los ambos y lo menciona el tonto que escucha y el precavido que escucha, pero ambos escucharon. Ahora, la diferencia que marcó fue donde uno puso lo que hizo uno con la palabra que recibió a lo que hizo el otro con la palabra que también se le otorgó. Y es que a veces nosotros nos conformamos, ¿no?, con congregarnos y decimos: ya está, yo me congrego, leo la palabra, y realmente ese no es el punto, ese no es el fin, sino es lo que nosotros vamos a hacer con la palabra que escuchamos. Porque al fin y al cabo ambos escucharon, ¿no?, que es lo que recalca este mensaje. Ambos escucharon. Lo dice tanto, ahí Jairo si lo puedes subrayar, que tanto se menciona que escucha el que fue precavido como el que no lo fue. En ambos. Y en este caso, cuando yo leía este texto, cuando estaba en mi casa, yo decía: Padre, esto lo hemos leído, lo tenemos tan en cuenta y nos la sabemos de memoria esta historia, pero realmente, ¿qué es construir sobre la roca? ¿Qué es realmente edificar sobre la roca? Yo sé que ambos han escuchado, pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo que uno decidiera construir sobre la arena y qué fue lo que hizo que uno escogiera construir sobre la roca? Porque realmente, si ellos escucharon, la palabra que escucharon fue la misma. No hubo una diferencia. Uno no escuchó: mira, la arena es mejor, y otro escuchó: la roca es mejor. Ambos escucharon la misma palabra. Pero ¿por qué a uno sí le hizo efecto esta palabra y a otro no? ¿Es por quien dijo la palabra o es por quien tomó la decisión? Es porque quien cogió la palabra la cogió de otra manera. Quien tuvo que recibir esa palabra tuvo otra percepción a la hora de recibirla. Y este mensaje va sobre todo enfocado a esto, a cómo cuando nosotros recibimos la palabra, cómo nosotros tenemos que comportarnos frente a ella, cómo tenemos que recibirla. Yo apunto aquí un versículo que es Isaías 66, y es como a mí me gustaría ver, o sea, cómo es que yo veo que tiene que ser la actitud de una persona frente a la palabra. Si Jairo lo puede poner ahí. El 1. Sí, dice: Dios dijo: el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. Yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Dios continúa diciendo: yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Si lo pones en la Reina Valera, también me gusta como lo dice, sobre la parte de esa última parte donde menciona el respeto a la palabra. Y que tiemblan a mi palabra. Nosotros a veces tomamos las palabras de Dios como consejos que podemos decidir si seguir o no seguir, o como palabras que son buenas para nuestra vida y que podemos decidir si las queremos aplicar o no. Pero en este caso estamos mencionando algo que va mucho más allá, es un respeto y un temblor, una cosa que te inquieta a la palabra de Dios. No podemos tomar la palabra de Dios como simples consejos, como simples enseñanzas básicas a las que si queremos podemos hacer o si no queremos no podemos hacer. O decir, no, si el Señor es que no habla, porque muchas veces el fallo de muchos cristianos es decir, es que de este punto la Biblia no lo menciona.
La Biblia menciona todo. Ahora tenemos que saber cómo analizarlo, cómo escudriñar realmente la palabra para buscar la respuesta de nuestras circunstancias. Es verdad que la Biblia no te menciona, ¿puedo fumar? ¿No puedo fumar? No te habla sobre eso, pero te habla de cuidar tu templo. Es verdad que la Biblia a lo mejor no te dice en algunos versículos si yo puedo conocer a tal persona o si yo puedo hablar con este o puedo hablar con el otro hasta que yo me case. No, pero te enseña a saber guardarte, a saber conservarte, a que no seas una persona promiscua. La Biblia enseña sobre todos los conceptos, pero es verdad que nosotros tenemos que saber tomar la palabra y aplicarla. Y esto es uno de los puntos más importantes, o sea, es el pilar para que nosotros podamos edificar sobre la roca. Sin esto, no podemos mantenernos firmes sobre la roca, es imposible. Ahora, cuando nosotros somos radicales, todo lo que escuchamos, todo lo que escuchamos en base a la palabra, lo tenemos que aplicar. ¿Y cómo podemos aplicar todo lo que escuchamos en la palabra? Porque a veces hay cosas, hay escrituras que la gente realmente las toma al pie de la letra y los judíos por eso hasta el día de hoy, por ejemplo, siguen sin comer cerdo. Y siguen teniendo muchos ritos y clases de purificaciones que a día de hoy realmente el Señor ya nos ha librado de ellas porque no son necesarias, ¿no? Pero nosotros sabemos que a día de hoy el Señor nos deja una palabra que es toda completamente escrita para nosotros que estamos aquí, para que nosotros podamos fundamentar lo que es nuestra vida. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra tiene poder y actúa, pero ¿por qué a lo mejor la palabra no está actuando en mi vida? ¿Por qué la palabra no tiene el efecto que tiene en mi vida? ¿Cómo estoy yo usando y cómo la estoy aplicando? Si nosotros cogemos el libro sagrado, que es la Biblia, ¿no?, y lo leemos, y simplemente lo leemos, pasamos hoja y pasamos hoja y pasamos hoja, pero realmente no hacemos que estas palabras en nuestra vida marquen un antes y un después, no estamos haciendo nada. Hay tantas personas que se estudian la Biblia de Génesis al Apocalipsis simplemente para poder debatir contra un cristiano, porque son completamente ateos, porque no creen en lo que la palabra dice. La Biblia tiene poder si nosotros lo creemos y lo usamos a nuestro favor, porque la Biblia, sin más, si nosotros la leemos como un libro cualquiera, muchísima gente lo hace y no le va a transformar la vida, pero hay cosas encriptadas, hay misterios que están ahí para poder revelársenos a nosotros. ¿Me puedes poner Mateo 5, del 27 al 29? Es importante también que en este caso, cuando estamos hablando de la roca y de la tormenta, ¿de acuerdo? Que no, el fin de un cristiano muchas veces, esto lo estoy diciendo ahora porque me ha venido a la mente, es intentar huir de esas circunstancias. Cuando se nos presenta un desierto, una tormenta, un vendaval, nosotros hacemos todo lo posible por intentar huir, por intentar apartarnos de esa situación, porque queremos a toda costa impedir que esto suceda. Pero otra de las características que tenían estos dos hombres en común es que los dos pasaron por la misma situación. Los dos pasaron por las mismas penurias, recalcando lo que ya he dicho anteriormente. No se puede evitar pasar por una tormenta o por una circunstancia que ya el Señor ya sabe de antemano que está ahí. Por eso el Señor nos habla, el Señor avisa con antelación. Y esto es algo que se me ha mostrado a mí en varias ocasiones ya durante esta semana y he usado de este recurso muchísimas veces, porque es que antes de que mismo Caín matara a Abel, el Señor ya sabía lo que había en su corazón. Ya sabía lo que había dentro de él, porque le prealertó y le dijo, oye, si obras bien, serás enaltecido, pero si obras mal, vas a acabar mal. ¿Si me lo puedes buscar, Jairo? Creo que está en Génesis 6. Tiene que estar Jairo atento porque no tengo la cita. Génesis capítulo 4. Y ahí se menciona realmente cómo el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Lanza la palabra. Ahora es cuestión nuestra si queremos escuchar y que esta palabra tenga efecto. Y para ello hay que ser radical. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tomar decisiones muchas veces que no nos van a gustar. Vamos a tener que apartar cosas de nuestra vida que no nos van a agradar. Mira, ahí lo dice en Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y justamente después de esto, que era el Señor hablándole a Caín, diciéndole, oye, estoy viendo lo que hay en tu corazón, estoy viendo que quieres obrar mal. Le está alertando para que no lo haga. No quiere el Señor que el pecado se enseñoree de ti, que seas esclavo del pecado, todo lo contrario. Pero aún así Caín
justamente después coge y le dice a su hermano, salgamos, y procede a cometer el crimen atroz que hizo. O sea, el Señor no va a permitir nunca que la tormenta, que la situación mala venga sin antes alertarte, sin antes preavisarte de que algo puede ocurrir, de que algo va a venir a tu vida. El Señor está constantemente, como ha dicho antes en la oración Pepi, capacitándonos. Señor, capacítanos. Nosotros pedimos por capacitación porque sabemos que el Señor nos la quiere otorgar y sabemos que es que estamos en una universidad, por decirlo así, no en unos estudios, estamos en constante crecimiento, donde tenemos que ser capacitados porque las pruebas van a cambiar. No te voy a decir, llegará un momento en el que no habrá pruebas porque te estaría mintiendo, porque no te estaría diciendo la verdad. En la vida va a haber pruebas, va a haber circunstancias, es que lo dice la propia palabra. En la vida tendréis aflicciones, pero bueno, Dios ha vencido al mundo y nos tenemos que quedar con eso. Sabemos que las circunstancias van a venir, pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con la palabra que el Señor nos deja para nosotros poder guardarnos? Porque esta casa permaneció, esta casa se quedó firme. Yendo al texto del Mateo 5, ¿no? Del 25 al 29, esto es un texto que a mí me parece súper radical, porque yo lo tengo aquí en la NTV, Jairo, si lo puedes poner ahí. Dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Del 27, perdón, he dicho el 25, me he equivocado. Ahí. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, aquí está el kit de la cuestión. Incluso tu ojo bueno, por lo tanto, si incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es un texto que por más que lo hablemos decimos, ¿qué extremista? ¿Cómo me voy a quitar yo un ojo cómo voy a cometer tal acto vil y atroz contra mí mismo por tal de no pecar? Pero aquí el Señor no nos está diciendo realmente, literalmente, que nosotros cometamos un acto de este tipo, porque realmente tú te puedes sacar el ojo y tener una mente depravada de todas formas, no tiene nada que ver. Sino el Señor está diciendo, haz lo posible, haz lo que puedas con todas tus ganas, muévete para no pecar. Muévete y haz lo posible para no pecar. Estamos en un evangelio muy light, donde estamos permitiendo cosas que no deberíamos permitir, donde estamos tolerando comportamientos que no tendríamos que tolerar, donde pasamos la mano sobre muchísima gente porque decimos, bueno, ¿qué le vamos a exigir? ¿Qué le vamos a decir? Pero ¿qué será de esas personas el día de mañana cuando el Señor venga y digan, pero ¿por qué esto a mí no se me dijo? ¿Por qué a mí nadie me enseñó esto? ¿Por qué a mí nadie me dijo que esto realmente era malo? Que yo aquí me iba a equivocar. ¿Por qué me dijiste? Porque hay mucha gente a día de hoy que se escucha muchísimo esto. No, todos los caminos llevan a Dios. No, solo hay un camino y es Jesús. Es el único. Y estoy de verdad harta de escuchar esas palabras de no pasa nada, todo lo que tú hagas bueno va a sumar, y no es así. ¿Cuántas personas que tienen un corazón súper noble y son buenas personas se quedaron aquí? El camino es Jesús y no hay más. Y por eso es importante que nosotros seamos radicales, hagamos lo que tengamos que hacer para no pecar contra Dios, para no fallarle al que ha entregado todo por nosotros. Y por eso este texto me encanta, es un texto muy radical, es un texto muy potente, es un texto que nos enseña de una forma cruel, porque cualquiera que lo lee le parece bastante cruel, nadie va a leer este texto con gusto. Te muestra y te enseña cómo nosotros tenemos que actuar frente al pecado, y es que no podemos permitirle ni esto. Si tienes que obrar contra ti, cuando el Señor nos dice cuídate, que eres templo, pero está diciendo, pero yo aborrezco el pecado, lo aborrezco tanto que si tienes que hacerte un propio daño, háztelo, pero no peques. A ese nivel tenemos que llegar de radicalismo en Dios, claro está. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder vivir realmente una vida, que nuestra vida, aparte de los puntos que ya he dicho, para poder tener una vida que realmente esté fundamentada sobre esa roca? Y es que, primeramente, tenemos que vivir como seguidores de Cristo. Hemos estado leyendo en estos versículos anteriormente, en Mateo 5, que a mí me gusta mucho, Mateo 3, 4, 5,
6, donde podemos leer todos los consejos que el Señor nos da, las bienaventuranzas que nos menciona Jesús, ¿no? Donde podemos ver cómo tiene que obrar una persona, cómo es una persona bienaventurada, cómo tienes que actuar. Todo eso son puntos claves que el Señor nos deja porque es justamente antes de soltar este pasaje sobre la roca. O sea, son puntos que el Señor nos deja para que tu vida tú la puedas edificar sobre la roca. Voy a leer ahora Mateo 5:17, que dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esto es importante porque esto es una responsabilidad no que tenga solo un pastor, que tienes tú. Cuando nosotros veamos a alguien que realmente está hablando de la palabra, es que tenemos la función de corregirlo para que no quede en nuestra carga de decirle a esta persona, no te estoy diciendo que, oye, esto lo estás haciendo mal, no, así no te muevas. Pero mucha gente, las veces personas te dirán, no, si yo no hago nada malo, yo no tengo por qué irme al infierno, pero yo muchas veces, me meto a mí porque a mí me ha pasado, y el Señor sabe lo que yo me arrepiento y las veces que le he pedido perdón a Dios por a veces escuchar a veces palabras de este tipo y no decir nada. Y a lo mejor estoy permitiendo que una persona siga autoengañándose cuando la verdad yo la tengo. Cuando tú portas la verdad y en este tiempo portamos algo tan valioso que no podemos perder un segundo para soltarlo. Imagínense esa circunstancia que el día que Dios no quiera que esa persona esté aquí se acuerde de ti. Que esté en el mundo, tú ya te hayas ido, pero esa persona permanezca aquí, se acuerde de ti, se acuerde de Ismael. ¿Por qué no me dijiste, Ismael, que yo no estaba en lo cierto? ¿Por qué no me dijiste que Jesús era el único camino? Porque si yo lo llego a saber, yo no estaría pasando por esto. Es algo que a mí últimamente me carcome por dentro por esas oportunidades que a lo mejor tuve de haber corregido, al haber dicho, no estás en lo cierto, no todos los caminos son buenos, no todo te va a llevar a una buena vida, solo hay uno que te la asegura. Porque uno de los problemas más grandes que impiden que nosotros edifiquemos nuestra casa verdaderamente sobre la roca es que vivimos pensando constantemente en nuestra vida temporal, que es esta. En nuestra vida temporal, es nuestra mayor preocupación. Esta vida que se acaba. Cuando el Señor cuando nos habla de la vida no nos habla de esta, el Señor nos habla de una vida eterna que va mucho más allá de esta, que no es simplemente cuando nosotros estemos enterrados bajo tierra, valga la redundancia, sino es mucho más que eso, es la vida que el Señor nos promete en toda la palabra. Cuando se menciona vida, cuando se habla de vida no se habla de esto. Esto es algo temporal, esto es una prueba, todos lo sabemos aquí y sabemos que el Señor está en un de repente aquí, viniendo a por nosotros. Y cada vez son acontecimientos más que nos muestran cada vez más lo cerca que Dios está. Y esperando, y tocando, y llamando a la puerta. Y podemos actuar de esa forma, precavidos, siendo prudentes, que esta no es la primera vez que escuchamos esta palabra, porque también se menciona sobre 10 vírgenes que lo fueron. Esto de ser prudente es algo que el Señor nos va alertando cada día más en estos tiempos. No podemos perderlo. No podemos perderle el tiempo. No podemos perderlo. El Señor nos va a poner en este tiempo más que nunca, porque no es algo que lo diga yo porque me lo estoy inventando, sino porque veremos que en este tiempo tiene que haber un mover distinto. Oportunidades hasta por debajo de las piedras de que nosotros podamos mencionarlo a Él, mencionar su nombre, decir de Él. Ahora, por favor, no perdamos esa oportunidad, y no lo digo porque yo quiera que lo hagamos así o porque es mi anhelo, no, sino porque es el anhelo de Dios, que no quede por tu cuenta, que no llegue el día de mañana y tengas que decir, Padre, ¿por qué no le hablé a esta persona de ti? Es algo que lo siento si soy pesada con este punto, pero es que a mí esto ha sido algo con lo que el Señor tiene que tratar conmigo durante estos días, porque me ha venido muchos pensamientos de arrepentimiento, de tristeza por esas personas que a lo mejor yo tuve la oportunidad y dije, no voy a debatir o no voy a gastar mi tiempo. Pero ¿por qué? Si es que para eso es para lo que yo estoy en este mundo. Yo estoy aquí para gastar mi tiempo en Dios, para invertir mi tiempo en Dios y no en esta vida temporal. Si nosotros tenemos la vida puesta en lo eterno,
vamos a cambiar completamente nuestro punto de vista, porque estamos siempre pensando en tener galardones en la tierra, en tener premios en la tierra, en buscar nuestras satisfacciones en deseos terrenales, en mi casa, en mi coche, en mi hijo, en vivir a gusto, en vivir tranquilo. No está mal, es maravilloso, eso es perfecto, está fantástico, pero que eso no sea nuestra preocupación, que eso no sea lo que nos lleve la vida, y nos lleve el tiempo, ni nos lleve a un montón de preocupaciones y dolores de cabeza. Hace nada Jairo me contaba la historia de un compañero tuyo de trabajo, ¿no, Jairo? Era la de su padre que se jubiló. Y a mí me impactó la historia porque es que el hombre había trabajado toda su vida, y cuando se jubiló, 3 meses estuvo jubilado. 3 meses y falleció. Y durante toda su vida ese hombre se dedicó a trabajar en la obra, sin parar. Después, cuando pudo descansar, estuvo 3 meses de descanso. O sea, es que es algo hasta que nos lo menciona la propia palabra. Es algo que la palabra nos menciona, y es que hasta hay miles de historias y relatos que cuentan sobre este tipo de acontecimientos en la vida. No, es que yo tengo 3 litros de leche y cuando los venda me voy a comprar una casa, y cuando venda la casa me voy a comprar esto, y siempre estamos buscando ganar dinero, poder descansar, poder estar tranquilos, poder estar a gusto, cuando el descanso real nos lo da Dios. Es el único que nos otorga el descanso 100% hasta cuando más activos estamos, hasta cuando estamos trabajando. Yo he estado momentos donde si yo no tuviera Dios estaría súper estresada y decir, Padre, mira, yo no me voy a estresar aquí, voy a entregarlo en tus manos y estar trabajando a 1001% y que el Señor esté ahí. Y yo sentirme tranquila, y sentir, ya está, estoy haciendo lo que yo puedo, porque lo que realmente me interesa es agradar a Dios. No hemos venido a ser radicales y a ser los mejores en el mundo. Que se encarguen otros de eso, porque realmente nosotros seremos bienaventurados cuando seamos perseguidos por su nombre. O sea, fijaros el nivel, ¿no? La bienaventuranza no es algo que viene porque seamos los mejores seres humanos, porque seamos los que mejores traten a las personas, que obviamente tenemos que serlo, porque seamos seres humanos de bien y que ganemos premios Nobel. Eso no te asegura nada, eso no te da el cielo, ser una buena persona en este mundo. ¿Qué es importante? Sí, tenemos que cumplir, tenemos que ser buenos seres humanos, pero realmente lo que importa es agradar a Dios. Si tú no agradas a Dios porque te hinches de buenas obras, no vas a conseguir nada. No vas a conseguir absolutamente nada. Ahora, si nosotros ya cumplimos con estos pasos, ¿no? Yo leo la palabra, yo me congrego, y no solo con eso, sino que la palabra que yo tengo de Dios, yo la aplico a mi vida. Tainá, todo eso yo ya lo hago. Yo también soy una persona que no me preocupo por los quehaceres, sino que soy una persona que tengo una visión a lo eterno constantemente. Mi mente no está preocupada con los afanes del día a día, sino que mi vida es por y para Dios. Si todas esas cosas nosotros ya las cumplimos, vamos a poner que sí, nos faltan algunos puntos, ¿no? Y es reconocer nuestras cosas antes que la vida ajena, porque últimamente veo las redes sociales, veo las cosas y digo, Padre Santo, es que hasta nosotros mismos los cristianos nos hinchamos la boca de hablar del ajeno, de hablar del otro, de hablar del contrario, o de mencionar de que éste hace las cosas mal, de que yo las hago bien, pero realmente a lo que nosotros hemos venido es a preocuparnos, a reconciliarnos nosotros con Dios. Si nosotros reconocemos y corregimos los fallos nuestros, antes de mirar la vida ajena, estaremos dando unos pasos tan agigantados y tan grandes, aparte que el poder de Dios se puede desatar completamente en ti con un punto fundamental que a veces lo desechamos porque lo menospreciamos, y es el amor. El amor que nosotros tengamos en las personas nos hace a nosotros tener un poder impresionante, porque el amor hace que nos juzgues. El amor te revela cosas de las personas y hace que tú sientas compasión, que tú sientas realmente lo que esa persona siente, que tú te pongas en el lugar. Ahora imagínate que si nosotros no tenemos amor y el Señor se hincha a revelarnos a nosotros circunstancias, situaciones de las personas, cómo las personas se encuentran, cómo están sus corazones, ¿cómo obraríamos? ¿Como seres de amor? ¿Como seres que se preocupan por esas personas? ¿O diríamos, normal que esté así, no ves lo que ha hecho? A veces el Señor se ahorra revelarnos cosas porque sabe cómo está nuestro corazón. Y sabe que nuestro corazón no va a congraciarse con esa persona, ni va a sentir empatía, ni va a sentir la necesidad de orar por esta persona, sino la necesidad de juzgarla.
Y esto también lo podemos ver, perdonadme si se me va la voz, en Mateo 7, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el inicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Y esto lo vemos también en el ejemplo de David. Nosotros estamos viendo muchas veces la gente juzgar, obrar, y pensamos que esto no tiene consecuencias, pero por mucho que nosotros veamos lo que los otros hacen y decir: Padre Santo, ¿por qué este obra, hace y deshace tan mal y no le pasa nada, le va tan bien, le va tan maravillosamente? Pero todo a su tiempo, no podemos compararnos con la gente. Cada árbol da fruto en un momento, en una estación, y el fruto de un buen árbol son buenos y un fruto de un mal árbol son malos, pero los dos van a pasar por la misma etapa de crecimiento. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Continuando con el texto, en el versículo 3 de Mateo 7:3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A veces estamos pendientes realmente de la astilla o de lo poco que tiene el otro cuando nosotros tenemos algo mucho más. Y yo os digo una cosa porque es algo que no me he dado cuenta, pero a veces cuando nosotros opinamos del otro simplemente estamos mostrando lo que nosotros tenemos. Estamos mostrando nuestras carencias y nuestras faltas. A veces el criticar a otro es mostrar una área de la que realmente nosotros no tenemos, es mostrar algo que nos falta y que el Señor está todavía tratando de mejorar, pero nosotros al hacer esto no estamos dejando. Aparte que se mueve un mundo espiritual ahí bastante grande, nos pensamos que simplemente no es un comentario, pero se mueve un mundo espiritual y es algo en lo que yo estoy intentando corregir y que siempre tenemos que intentar, porque ahora, a día de hoy, es que se trata como si fuera algo bueno, es que la gente queda para eso. Para cotillear, para saber de la vida de los otros, para chismear: venga, cuéntame qué ha pasado lo otro. Y a veces, claro, no solo se cuenta, sino que se cuenta, se juzga, se calumnia, se echan piedras en las cabezas de las personas. Y el Señor no nos ha llamado a esto. El Señor nos ha llamado a que seamos reconocidos por Él. El Señor nos conoce por nuestro nombre, sabe quiénes somos, sabe lo que haces, lo que has dejado de hacer. El Señor sabe todas las cosas, pero realmente el Señor quiere profundizar en conocerte. Con profundizar en conocerte yo quiero decir que el Señor quiere intimar contigo, quiere intimidad, quiere que nosotros podamos estar completamente sujetos a Él. Si nosotros leemos en Lucas 13, del 25 al 27, que también es otro texto que estamos hartos de escuchar, nos muestra una realidad que muchas veces damos por hecho. Yo lo tengo del 25 al 27, vale. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Yo aquí no sé en qué versión lo tengo en otra. Dice: no todo el que me dice Señor, creo que es la Reina Valera, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad está escrita. La voluntad está ahí, porque a veces pensamos: ¿qué será lo que todo está escrito? El Señor lo ha dejado todo puesto para que nosotros podamos sumergirnos en esa voluntad. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como he dicho antes, muchos hacen milagros, muchos se congregan, muchos leen la palabra, muchos han construido su casa, han edificado, muchísimo. Pero ahora, ¿qué haces tú con la palabra? ¿Cuál es la diferencia que realmente marca? Como he dicho antes, la palabra es poderosa, pero si nosotros no somos radicales, la palabra no tiene efecto ninguno. Tenemos que hablar con Dios y hablar bien, porque
muchas veces pedimos, ¿y por qué? ¿Por qué es que todo lo que yo pido, o muchas veces metiéndome yo dentro, son cosas que no se cumplen? Sí, hemos leído este texto varias veces de pedís mal. No se da porque es que pedís mal. Sí, pedimos mal, pero es que no es solo eso. Es que para que nosotros podamos recibir lo que realmente pedimos, hablando ya en la vida eterna, nuestra entidad, nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que estar conectados en intimidad, tenemos que estar conectados con Dios en sintonía, tenemos que estar conectados con Dios en nuestra vida, en nuestra integridad, tenemos que estar conectados con Dios en todo. Porque estando conectados con Dios, lo que tú le pidas a Dios va a ser lo que Dios quiere. Y dime tú si Dios te va a decir que no a lo que Él quiere para tu vida. Dios no te va a negar lo que Él ya ha planificado. Lo que pasa es que tenemos que querer lo que Él quiera, y la única manera de querer realmente lo que Dios quiere para nosotros es radicalizándonos en Él. Si nosotros no nos radicalizamos, no nos movemos en el mover de Dios, tomando decisiones y pasos que cada vez nos aproximen más a Él, no vamos a conseguir nada. ¿Y cómo es eso? ¿Tendremos que dejar a veces amistades? Sí. ¿Tendremos que dejar de ver cosas que nos gustan? Sí. ¿Tendremos que dejar de perder tiempo con muchas cosas? Sí. A mí me encanta ver una serie, pero me llega un momento en el que yo me veo y yo digo, ¿pero cuántos capítulos me he visto ya hoy? ¿Cuánto tiempo he desperdiciado ahora mismo pudiendo invertirlo en Dios? Y el tiempo en Dios es tan enriquecedor, y Dios te recompensa de tales maneras, revelándote misterios, revelándote cada cosa a través de la palabra, que te impacta de una manera. Y digo, Padre, esto ha estado aquí tanto tiempo y yo no lo he visto porque estoy perdiendo mi tiempo. Oh Señor, ¿cuántas personas podríamos haberle plantado la semilla y no lo hicimos porque no quisimos ser radicales? Quisimos conformarnos a este tiempo y quisimos callarnos y decir, bueno, ya tendré otra oportunidad. Ya el Señor me dará otra oportunidad para hablar con esta persona. Padre, me arrepiento. Tendría que haberle dicho esto, tendría que haberle dicho que eres tú el que le puedes salvar, que eres tú el que la puedes sacar de esa situación. Ahora, el día de mañana, cuando el Señor se nos presente y nos diga, oye, a esta persona, ¿por qué no le dijiste nada? Mira dónde está ahora. El Señor nos da oportunidades para llenarnos de coronas, porque el Señor quiere darnos esas coronas que están en su palabra, las quiere entregártelas a ti. Esa corona de justicia, esa corona de amor. Pero claro, para ello nosotros tendremos que ser radicales en Dios. Es que no nos queda otra. Es que no vale, en el Señor no hay nada gris. Es que esto yo lo puedo hacer porque, escuche, soy joven, no pasa nada, yo lo puedo hacer. O ya a mí me va a cambiar ya con la edad que tengo. Hombre, a mí no me cambia. Ya con la edad que tengo ya está, yo oro, yo hablo con Dios y Dios me ayuda, pero yo ya no cambio con la edad que tengo. Estamos hablando con el Dios de lo imposible, con el Dios que rescata, con el Dios que transforma, con el Dios que lo hace todo nuevo. Pero nuestra mente sigue siendo limitada. Nuestra mente sigue siendo, ¿cómo voy a poder hacer eso? No lo puedo hacer porque no cabe en mis manos. Cuando empecemos a obrar en lo no sé cómo decirlo, pero cuando empecemos a tener una mente anormal con eso me refiero a pensar fuera de la caja, a pensar realmente como este mundo no piensa. Padre, tengo poco tiempo, pero bueno, tengo que entregar este trabajo, tengo que hacer esto para el trabajo, pero me da igual, voy a priorizarte a ti. Aunque tenga que salir, porque a mí me ha pasado de que tengo que entregar un informe, tengo que preparar una reunión, pero es que no puedo quitarte tiempo a ti, Dios mío. No me da para preparar un buen informe, pero bueno, ya saldrá y sale. Y lo hago mejor que nadie. Y digo, Padre, ¿cómo es eso posible? Si no le he dedicado ni tiempo. Si el tiempo te lo he dedicado a ti. He dedicado al justo. Porque es que a mí me interesas tú. Y a veces, tristemente, caemos en el problema de no confiar en eso. No confiar en lo que Dios realmente ha puesto ahí, sino que nos preocupamos y no confiamos en nuestras propias capacidades, en nuestra fuerza, a nuestros recursos acudimos. Cuando yo te voy a hacer una cosa, tus recursos no valen. Tus recursos son limitados, tus recursos son escasos, tus recursos te van a hacer tropezar. Tú te equivocas, Dios no. Tú fallas, pero Dios no falla. ¿Por qué a pesar de saber que nosotros fallamos, continuamos confiando en nosotros? Continuamos confiando en nuestras decisiones, aun sabiendo de que nos podemos equivocar. Pero es que lo voy a someter, lo voy a pasar todo por el filtro de Dios. Sí, todo. Todo lo tienes que pasar por el filtro de Dios. Pero lo más pequeño, todo. No podemos permitir que cualquier filtro, cualquier brechita por la cual nosotros nos hayamos puesto en las manos de Dios, se filtre el enemigo y nos quiera atacar.
Es que nos pensamos que estamos bien, que estamos siempre guardados, que estamos siempre protegidos, pero es que somos los que más ataques recibimos. El hecho de que tú conozcas a Dios te hace un privilegiado, gloria a Dios. Conoces a Dios, tienes la salvación, pero también te hace recibir más ataques. ¿Y cómo va a ser eso, Tainá? ¿Cómo va a ser eso si yo estoy en Dios? ¿Cómo voy a recibir más ataques? Pero es que al enemigo no le interesa que tú cumplas tu propósito. Los planes que Dios ha decidido para tu destino, al enemigo no le interesa que tú los cumplas. No le interesa. Va a poner piedras y piedras y piedras de tropiezo constantemente en tu vida para que tú te rindas. Y qué triste que en este tiempo se esté levantando tanta gente rendida. Tanta gente levantándose, bueno, cayendo y no levantándose más. Personas que realmente un día las viste y dijiste, wow, ¿cómo era este hombre? ¿Cómo era esta mujer? ¿Qué le ha pasado? Permitieron que la piedra de tropiezo hiciera mella y no quisieron levantarse más. No permitamos que esto pase en nuestra vida. Yo sé que muchas veces decimos, pero es que no podemos ser bichos raros, no podemos quedarnos ahí, sumergirnos en el Señor, eso sería una secta. Pero es que, porque he escuchado ese concepto, ¿no? De es que entonces te conviertes en una secta, si es que eres todo Dios, 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 sí, es que es todo Dios, 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 Dios. Y no es que seamos una secta, es que somos sus hijos. Es que hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre para cumplir un propósito. Cada uno de nosotros. El Señor nos diseñó específicamente con un plan, con unas características, con unos dones, unos talentos, y los estamos desechando. Estamos perdiendo el tiempo. Este mundo nos va a llenar de cosas para que perdamos el tiempo constantemente, de distracciones vacías, tontas, cuando nos damos cuenta de que la verdad está ahí. Y la verdad es una. Y no se puede debatir. Y no vale que te digan, sí, puede ser. No, no puede ser, es que es. Y punto. De la misma forma que 1 más 1 es 2, redebátemelo. Dime lo contrario. ¿Me puedes decir lo contrario? No, pues así es la palabra de Dios. No me puedes decir lo opuesto porque es que no hay manera. Si decides creer, bienaventurado vas a ser bendecido. El Señor te abre puertas. El Señor te da la salvación. ¿Qué mejor que eso? Pero ahora si decides no creer en la palabra, que no sea simplemente porque ya está, porque yo no te haya dicho nada. Si decides no creer, yo voy a hacer lo posible para que tú creas. Tenemos que hacer lo posible, soltar palabra de Dios, soltar palabra, soltar palabra, soltar palabra de Dios. Cualquier mínimo consejo, aunque nosotros pensemos que no hace efecto, pero que no caiga en tu conciencia que una persona se pierda porque no abriste la boca. Porque eso tiene que ser condenatorio. Y eso no es algo que no vayamos a ver, lo vamos a ver. Porque el Señor te lo va a mostrar. Tarde o temprano te lo muestra. Confiemos en Dios y en su palabra. Amén. Ya con esto no voy a seguir porque ya no tengo más. Pero bueno, espero que la palabra les haya tocado de una manera buena, que les haya dado ánimo también, porque sobre todo eso no es simplemente hostigar y decirte lo estás haciendo mal, sino que te dé ánimo para poder obrar bien, para decir, Padre, yo quiero radicalizarme en ti porque es que es el seguro de mi felicidad y de mi gozo. El seguro de mi felicidad no es que bonita esté mi casa y que limpia y que frega y que bien tengo el coche, y no, eso no me asegura nada. Al revés, te da hasta más preocupaciones. Lo que te asegura la felicidad es Dios, es Cristo, es lo único que te la da, te la otorga y no te la va a quitar. Amén. Y ya está, con esto finaliza. Dios les bendiga mucho.